¿Creen que es posible que una persona adulta tenga relaciones sexuales con un menor de 14 años, pero sin saber realmente qué edad tiene y aún así no responda penalmente por el acceso carnal abusivo o actos abusivos debido a un error de tipo? Muchas personas, al igual que yo, podrían pensar inmediatamente, esto no puede ser una excusa, o repetir esa frase que es mayormente conocida dentro del derecho, que es: el desconocimiento de la ley no sirve de excusa para incumplirla. Pero ¿qué tal si el problema no fuera desconocer la ley y el problema más bien fuera desconocer un hecho esencial dentro de la realidad? Mi nombre es Vanessa Payares, estudiante de Derecho, y hoy vamos a hablar de una de las figuras más complejas e interesantes del derecho penal: el error de tipo. Vamos a entender qué es, por qué existe, cuáles son sus clases y por qué esta figura es tan importante dentro de los sistemas penales modernos. Ok, lo primero que debemos entender es que el derecho penal pasó por una evolución bastante extensa y bastante costosa para llegar a incorporar un principio fundamental, que es el principio de la culpabilidad. En términos sencillos, les recuerdo que el principio de culpabilidad significa que las personas no solamente responden por lo que hacen, sino también por su voluntad, o sea, por lo que quieren hacer. Es decir, castigar penalmente no basta solamente con mirar el resultado que hay después de la acción ilícita de esta persona, sino también que debemos analizar qué ocurría en la mente del sujeto. Por eso aquí hablamos de dos dimensiones: tenemos lo objetivo y tenemos lo subjetivo. Que en lo objetivo nos encontramos lo que ocurre en el mundo exterior. Pues sí, lo que ocurrió. Mientras que lo subjetivo, perdón, es lo que ocurre dentro de la cabeza del sujeto, la voluntad de esa persona. Entonces, antes de este principio, el derecho penal funcionaba casi como un derecho del destino. O sea, a donde llegábamos, que no importaba realmente lo que el individuo pensara o conociera, sino que era más importante lo que hacía, que ese acto que hacía era ofensivo ante la ley o ante el poder. Entonces, con la evolución de este principio de la culpabilidad, aparece entonces la doctrina del error. Y precisamente ahí nace el tema del cual hoy estamos hablando: el error de tipo. El error de tipo ocurre cuando una persona realiza externamente una conducta que encaja con un delito, pero internamente desconoce un elemento esencial de esa conducta. En otras palabras, hay una discrepancia entre la realidad y lo que el sujeto cree que está ocurriendo. Antes, los errores se dividían entre error de hecho y error de derecho. Sin embargo, actualmente la doctrina moderna los divide, o sea, con la actualización y todo eso, los divide en error de tipo y error de prohibición. El día de hoy nos vamos a concentrar en el error de tipo. Para entenderlo mejor, primero debemos saber qué es un tipo penal. El tipo penal es una descripción de una conducta prohibida por la ley. Por ejemplo, el homicidio. Todas las personas sabemos que pues nos dicen: el que matare a otro es el tipo penal. Y luego aparece la consecuencia jurídica o la amenaza jurídica, que dice: incurrirá en prisión. Eso ya corresponde a la amenaza de pena. Correcto. Entonces, el error de tipo aparece cuando la persona desconoce alguno de los elementos esenciales de esa descripción. Por ejemplo, imaginemos a una persona cazando en el bosque, observa un movimiento entre los árboles y cree que está apuntando hacia un animal, y este dispara, pero en realidad era una persona la que estaba pues moviéndose en la parte de atrás del arbusto o algo así. Externamente ocurrió un homicidio, pero internamente el sujeto no sabía que estaba disparando contra otro ser humano. Ahí existe un error de tipo porque desconoce el elemento esencial del delito, que es que el objeto o el objetivo digamos que de su disparo no era esa persona, no era una acción contra esa persona, sino que era hacia el arbusto o hacia el animal. Ahora bien, no todos los errores tienen el mismo efecto jurídico. El error puede ser invencible o vencible. El error invencible ocurre cuando incluso una persona diligente habría caído en el mismo error, es decir, no era razonablemente posible salir de él. En este caso, desaparece el dolo y no hay responsabilidad penal dolosa. Pero existe también el error vencible,
que ocurre cuando sí era posible discernir, evitar el error actuando con mayor cuidado, prudencia o diligencia. En esos casos, el derecho penal considera que la persona actuó imprudentemente y ahí aparece la culpa, ahí aparece el dolo. Por eso, en delitos como el homicidio, un error de tipo vencible puede terminar convirtiendo en un delito doloso o en un homicidio culposo. Es decir, la persona no quería matar a otro ser humano, pero actuó con negligencia suficiente para responder penalmente a título de culpa. Ahora bien, aquí ocurre algo muy importante. En delitos como el homicidio, cuando el error es vencible, la conducta puede castigarse a título culposo, porque sí existe el delito de homicidio culposo previsto en la ley. Sin embargo, en los delitos sexuales contra menores de 14 años ocurre algo también muy diferente, que es que aunque pueda existir imprudencia o negligencia por parte del sujeto, el Código Penal colombiano no contempla modalidades culposas para los delitos como el acceso carnal abusivo o los actos sexuales abusivos con menores de 14 años. Es decir, no existe jurídicamente un acceso carnal abusivo culposo. Por eso, cuando el error recae sobre la edad de la víctima y elimina el dolo, no existe un delito culposo alternativo al cual trasladar la responsabilidad penal. Precisamente por esa razón, tanto el error vencible como el invencible pueden conducir a la atipicidad en estos casos. Ahora, si volvemos al caso con el que iniciamos el video, en Colombia existen delitos que protegen la libertad e integridad sexual de los menores de 14 años. Es decir, los niños menores de 13 con 364 días son menores de edad, son considerados menores y no tienen la capacidad jurídica para consentir válidamente los actos sexuales. Independientemente de que acepten o haya un consentimiento, eso no tiene validación jurídica. Y aquí es donde aparece el problema del error de tipo. Uno de los elementos esenciales de estos delitos es precisamente la edad de la víctima, puesto que si la persona tiene menos de 14 años, puede configurarse el delito, y si tiene más de 14 años, ese elemento puede desaparecer. Entonces, ¿qué ocurre cuando el sujeto realmente desconoce la edad del menor? En ese caso, el error recae sobre un elemento estructural de tipo penal, la edad. Y además genera otro error adicional. El sujeto cree erróneamente que existe un consentimiento válido. Por lo tanto, puede existir un error de tipo. Pero ahora bien, ese error debe analizarse cuidadosamente. Por eso el juez debe estudiar el contexto, la circunstancia, la apariencia, la información disponible y si realmente era razonable que la persona creyera que el menor de edad tenía más edad. Y si el error era imposible de evitar, hablaríamos de un error invencible. Y aquí ocurre algo bastante importante, que es que en Colombia no existen delitos sexuales culposos o imprudentes. Esto significa que incluso si el error fuera vencible, no existiría una modalidad culposa de castigar. Por eso en muchos casos el error de tipo termina produciendo atipicidad. Sin embargo, el error de tipo no puede convertirse en una simple excusa automática que no basta con afirmar, ay, yo no sabía. La persona debe demostrar que verdaderamente estaba equivocada y que ese error era real según las circunstancias concretas del caso. El derecho penal moderno no castiga únicamente resultados, sino que también analiza el conocimiento, la intención y la percepción del sujeto. Recuerden que al inicio les estaba hablando de lo que era el objetivo, la parte objetiva y la parte subjetiva. Y es precisamente por eso el error de tipo es una figura tan importante, porque busca evitar que el Estado castigue a alguien por hechos que desde su propia comprensión de la realidad nunca creyó que iba a estar realizando. En conclusión, eso sería todo por hoy. Les recuerdo que mi nombre es Vanessa Payares. Muchísimas gracias.